Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase de la penúltima unidad de la materia sobre archivos. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los sistemas de archivos. Contenido de la clase, bueno, es saber qué es un sistema de archivos, una breve historia para que ustedes conozcan cómo han sido las implementaciones y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Las principales implementaciones actuales, que es un sistema de archivo virtual, y un poco sobre lo que es administración, optimización, consistencia y rendimiento del sistema de archivos. Primero vamos a comenzar con un sistema de archivos. Resulta que es la forma lógica de cómo se estructura la información en el dispositivo de almacenamiento, es decir, un disco duro. Es lo que se almacena en el disco y se diseña mediante capas, como dice allí. Cada sistema operativo pues suele soportar sus propios sistemas de archivos. Por ejemplo, en el caso de Windows tiene un sistema de archivos propio, Linux ofrece varios, Mac OS también tiene varios, pero generalmente tienen uno por defecto, que es la manera lógica en cómo se van a almacenar o distribuir los archivos a lo largo del disco. ¿Y por qué existen varios sistemas de archivos? Bueno, por eso tenéis que algunos están diseñados para mayor velocidad. Por ejemplo, a veces si tenemos servidores web o aplicaciones en la nube, y probablemente nos interesa que sea de velocidad rápida para poder leer la información. Otros se utilizan para grandes archivos. Por ejemplo, cuando tienen repositorios de películas o de archivos grandes que necesitan distribuir, posiblemente como YouTube, Netflix, Amazon, entre otras cosas, van a necesitar manejar archivos grandes. Entonces hay sistemas de archivos que están diseñados para poder leer y trabajar con archivos grandes. Otros para los pequeños o para base de datos. Por ejemplo, hay base de datos que funcionan mejor bajo ciertos sistemas de archivos. Otros para lectura rápida, en caso de sistemas donde se autentican como OpenLDAP. Ahí se maneja sistema de archivos específicamente para eso, ya que dependiendo de la elección del sistema de archivos que ustedes cojan, el sistema operativo va a realizar un mejor trabajo y por lo tanto van a tener un mejor rendimiento que se traduce en mayor velocidad, mayor beneficio de dinero, entre otras cosas. Bueno, como les había dicho, el sistema de archivo es la forma en cómo se administra el espacio, la eficiencia y cómo se guardan los archivos de allí. Y también la confiabilidad, es decir, cuando se escribe un archivo en el disco duro, el sistema de archivo es quien me da la confiabilidad, me garantiza que lo que se quiso escribir fue exactamente lo que se logró escribir en el hardware. Lo otro es que es diferente al punto de vista del usuario, donde solo se preocupan en nombrar archivos, recuperar las operaciones, entre otras cosas. Este, mm, los temas de archivos se encargan de realizar todas estas operaciones a bajo nivel y específicamente en el hardware. Bueno, la distribución de los sistemas de archivos. Generalmente los sistemas de archivos, por ejemplo, aquí tenemos un disco duro, hay una tabla, esto, en los discos duros viejos, en los modos legacy, hay algo que se llama Master Boot Record, que antes se reservaba una porción del disco para guardar información en el arranque. Hoy en día las laptops, los dispositivos y muchas computadoras vienen ya para tener un firmware, que es un chip totalmente separado que se encarga de arrancar la máquina. Ya los discos no suelen tener esa información. Luego, pero anteriormente, para que sepan, existía el MBR, Master Boot Record, que era en la partición cero, en el sector cero. Luego viene la tabla de partición. La tabla de partición es una especie de índice que me dice, bueno, de tal parte a tal parte, hay la partición A, a la parte a otra parte, partición B. Porque resulta que yo puedo agarrar un disco y lo puedo particionar en partes, como ven aquí. Entonces yo puedo colocar una parte, por ejemplo, donde ustedes tengan un sistema operativo Windows, otro donde tengan sistema operativo Linux, de otro tengan de pronto los archivos en común entre ambos sistemas, otro donde tengan información, por ejemplo, en mi caso, las bases de datos de desarrollo las tengo separadas en la partición. Y la ventaja es que yo puedo formatear una partición. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo todos mis trabajos en una partición, y formateo Linux o Windows, no voy a perder mi trabajo porque eso está en otra partición. Y a su vez, cada partición está compuesto de varias secciones. Por ejemplo, tienen el bloque de arranque, un superbloque, la parte que se encarga de administrar el espacio libre, los nodos, que lo vamos a ver en unos minutos, donde comienza la raíz, o sea, el directorio inicial, donde empezamos a navegar las carpetas, y la información de los archivos y los directorios. Hay algo que se llama bloque de control de archivo. Así como cuando veíamos procesos, había algo que se llamaba el PCB, que es el control del bloque de control del proceso.
También hay algo que se llama bloque de control de archivo, que es la estructura de datos que representa la información de un archivo al sistema operativo. Que cuando manejamos el API del sistema operativo, es, este bloque es el que nos va a permitir representar a un archivo en el disco y poder realizar operaciones o información, cualquier cosa. Entonces, el bloque es lo que vemos allí. Ahí van a tener, por ejemplo, los permisos del archivo, por ejemplo, si se puede leer, se puede escribir, entre otras cosas. La fecha de creación, cuándo fue creado, cuándo fue modificado, quién es el dueño. Por ejemplo, todos los archivos son creados por alguien, por un usuario. Bien sea si el usuario es una persona real o es otro proceso, no lo sabemos, pero van a tener un dueño. El otro es el tamaño del archivo, eso se guarda para saber, por ejemplo, cuando ustedes leen un archivo de 4 gigas, él no lo calcula en el momento, sino que ya hay un atributo dentro del bloque de control de archivo donde va a tener esa información ya precalculada. Y los punteros al bloque del archivo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, que cuáles son esos punteros que me indican los bloques del archivo. Ahora, los sistemas de archivos en memoria. ¿Qué ocurre? Esto ya lo hemos visto un poco antes. Cuando en el espacio de usuario, o sea, cuando un proceso llama a la llamada al sistema, se llama abrir archivo, en la memoria del núcleo o el kernel se va a encargar de buscar en la porción de memoria la estructura de directorios. Y allí va a empezar a buscar cuál es el archivo que yo necesito. Entonces, una vez que lo consigue, él va a cargar el bloque de control de archivo, que es lo que acabamos de ver allí. Y me va a devolver entonces la información, mira, todo lo que acabo de mostrar y te va a decir, bueno, está apuntando al inicio del archivo. Ya después, cuando yo hago una llamada al sistema, por ejemplo, como leer, y el índice, pues realmente puedo leer el byte 0 por si es la primera vez, o puedo leer cualquier byte después más adelante. Él se va a ir entonces a la tabla de archivo y luego se va a ir a la tabla global de archivos abiertos. ¿Por qué? Porque pues, si están abiertos y está cargado en memoria, entonces no es necesario cargarlo del disco. Pero si no está cargado desde el disco, él va a ir a la estructura de directorios en el disco duro y va a solicitar al hardware que le dé la información como tal. El sistema operativo se encarga de cargar los archivos a nivel lógico, es decir, va de la ruta y va a tratar digamos, con lo que estamos viendo hoy, con los sistemas de archivos. Ya cuando se trata a nivel de hardware o esa información, ya eso se maneja a nivel del controlador o del driver o del dispositivo de almacenamiento, que puede ser generalmente un disco duro o una unidad óptica, CD, etcétera. La gestión de espacio ocupado. A medida que se va almacenando información en el disco, se requiere conocer o saber cuánto espacio libre hay para permitir almacenar la mayor cantidad de archivos. Entonces, para eso se hacen varios procesos. Por ejemplo, y ya lo hemos visto, es muy parecido a cómo se maneja la memoria. Entonces, por ejemplo, tenemos asignación contigua, que es decir, asignar toda la información a los datos uno tras otro. Asignación ligada o enlazada, como quieran llamarlo. Tabla de asignación de archivos, la asignación indexada y las de multinivel, que vamos a ver a continuación. La asignación continua. Aquí vemos, por ejemplo, si no lo conocen, los discos duros se representan con cilindros, generalmente. Entonces, cuando manejan base de datos y ven la información, ahí van a ver que se manejan como varios cilindros, porque es el símbolo de representación de un disco. Entonces, aquí vemos allí, por ejemplo, tenemos varios archivos. Entonces, por ejemplo, vamos a verlos por colores. Entonces, por ejemplo, el archivo C6CGML puede ser, por ejemplo, estos tres que están en celeste. Son archivos contiguos. Por ejemplo, el log.txt puede ser este verde, que son los contiguos. Luego, por ejemplo, source.java, él va a agarrar varias porciones del disco uno con otro. ¿Qué ocurre? El disco duro se divide en ciertas partes, en lo que se suele conocer como bloques. El tamaño del bloque pues depende de la marca del disco y el modelo. De hecho, cuando ustedes compran un disco y lo voltean, van a ver que allí tienen ese tipo de información. Entonces, la información se guarda allí y dependiendo del algoritmo. En este caso estamos viendo asignación contigua. Entonces, la asignación contigua lo que dice es que cada archivo ocupa un espacio contiguo de bloques en el disco. ¿Qué significa? Que toda la información va a estar uno a través de otro. ¿Cuál es el problema? Que desperdicia espacio. Porque, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos, hay un archivo de un byte y desapareció. Luego agrego este que ocupa 3 bloques. Cuando se fue a grabar o por se va a grabar ahorita uno de 4, supongamos que quiero grabar uno de 4, no puedo usar ninguno de estos 3. Aquí puedo encontrar 4 seguidos y lo guardo aquí.
Pero va a ocurrir al pasar del tiempo, como él va a buscar espacios libres, se va a desperdiciar mucho espacio, porque es espacio que, aunque él no quepa porque no está contigo, es espacio que puede ser utilizado. Entonces va a ocurrir un momento, según esto, que cuando de pronto se va a llenar el disco, tiene el espacio total suficiente para almacenar el archivo, pero como no está contigo, no se va a poder guardar. ¿Por qué se hace esto? Dirán, bueno, pues trae con muchas desventajas. ¿Por qué habría que hacer esto? Resulta que es fácil para hacer el acceso aleatorio y secuencial. Entonces, en este tipo de sistema de archivos, si usted lee información contigua, puede decir una que esté tras otra, va a ser mucho más rápido. Por ejemplo, información contigua puede ser un video. Generalmente un video usted lo va viendo, o un video no, vamos a llamarlo más bien de streaming. Porque generalmente cuando está viendo una aplicación de streaming, él está transmitiendo contenido de forma lineal. Entonces, de esta forma, con la selección contigua, lo disco duro va a ser mucho más rápido porque va a leer la información en secuencia como tal y la va a poder transmitir y trabajar mucho más rápido que otros sistemas. Y lo otro es que una de grandes ventajas es que no pueden crecer los archivos por tener límites definidos, ya que una vez que se encuentra un espacio lo suficientemente grande para almacenarlo allí y está allí como tal escrito, si yo quiero cambiar el tamaño es un problema porque entonces habría que volver a sacarlo y volver a escribirlo. Un proceso muy lento. No puedo decirle, bueno, a partir de ahora este va a ocupar más espacio sin tener que mover. Es decir, cada operación de cambio de tamaño de archivo va a requerir probablemente moverlo de allí o volver a escribirlo. Y si son archivos extremadamente grandes, vamos a ver que va a tardar mucho en realizar esta operación. Ok, asignación ligada o enlazada. En este caso se maneja como una estructura de datos de una lista, enlazada, como ustedes vieron en la estructura de datos. Entonces, en este caso es una lista enlazada de bloques regados a través de todo el disco. ¿Qué es lo que se necesita? Simplemente tener cuál es la dirección inicial y cuál es la final. La inicial para poder empezar a leer y la final para saber cuándo se detiene y cuándo se acabó el archivo. ¿Qué ocurre? No desperdicie espacio. Si observamos aquí, vemos que, por ejemplo, tenemos el directorio, el archivo 66 PDF, y empieza en el bloque 7. Entonces, cuando vemos el bloque 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ve? Aquí empieza. Este primer valor, en este caso, él dice, bueno, tiene el valor y el puntero, como una lista enlazada, el puntero va a iniciar al siguiente bloque, que puede ser el 5. Luego el 5 me dice el 16. Entonces, de esa manera voy recorriendo todo el archivo, eh, todo el disco, buscando los bloques para obtener la información. ¿Qué ocurre? Es más óptimo porque entonces ya no va a haber esa pérdida de espacio como en la anterior, ya que cada sector se puede utilizar sin problema. Por eso es que no desperdicia espacio, pero se dificulta el acceso aleatorio, porque por ejemplo, si yo quiero leer el cuarto bloque de ese archivo, ¿qué ocurre? Yo no puedo leerlo de una vez. Tengo que hacer un recorrido a través de la lista enlazada hasta llegar a la cuarta posición y allí sí poder leerlo. Entonces, por lo tanto, para el acceso aleatorio, este sistema es un poco lento o se dificulta. Y el puntero ocupa espacio, ese es el otro problema. En cada bloque va a requerir guardar una porción de información para poder guardar los punteros del siguiente bloque. Entonces, por lo tanto, a lo largo, mientras más grande sea el archivo, se va a perder más información para poder almacenar la dirección donde se encuentra el siguiente bloque. Ok, la indexada. La indexada lo que hace es que junta todos los apuntadores o todos, digamos, todas las direcciones o los punteros a un único bloque índice. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, un archivo que se llama backup.zip, backup.zip, y se llama el bloque índice 9. Entonces, el 9 me va a indicar, va a ser una lista. Entonces, allí voy a tener, por ejemplo, mire, el primer bloque es el 8, luego viene el 2, luego viene el 18, es decir, voy a tener un índice y me va a indicar el resto de los bloques. Entonces, la ventaja es que permite el acceso aleatorio porque a diferencia del anterior, por ejemplo, si yo quiero leer el tercer bloque, aquí me dice que es 18. Inmediatamente puedo saltar al bloque 18 y leer esa información. La ventaja es que tiene acceso dinámico sin fragmentación, ya que externa, porque ya que no importa, a medida que donde esté guardando, el índice va a crecer y voy a poder guardar en cualquier parte del disco. Pero la ventaja es que sobrecarga el índice. Entonces, a lo largo del tiempo, si el archivo va creciendo, va a tener un índice muy grande. Entonces, va a pasar todos los problemas que hemos visto ya previamente con la estructura de datos grandes. Entonces, el mismo índice se va a convertir en un problema y va a requerir más espacio como tal. Y va a tener más tiempo para recorrerse.
Ahora vamos a ver la parte más importante de esta clase, inclusive de la unidad, es lo que se llama los nódulos, los inodos. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque esto es lo que me importa que aprendan, sobre todo, que es un nodo o un inodo, un nodo I o un inodo. Resulta que los inodos listan los atributos y las direcciones de disco de los bloques del archivo. Cada inodo está identificado por un número entero. Podemos decir que un inodo vendría siendo una equivalencia a un archivo. Entonces, cada archivo va a estar guardado dentro del sistema operativo o dentro del sistema de archivos con un código único, que es como el ID, la cédula, es decir, algo que un número único que lo define, que es un número entero, y ese número va a ser llamar el nodo I. Entonces, que es el índice como tal. Pero me permiten, digamos, enlazar o identificar a un archivo. Esta lista solo necesita estar en memoria cuando el archivo está abierto. Es decir, yo no tengo por qué estar cargando la lista de nodos o toda la información de todos los archivos, sino simplemente yo voy a cargar los de aquellos que yo tengo abiertos, bien sea porque estoy trabajando, porque son procesos que de pronto pueden requerir ciertos archivos, que si por ejemplo de configuración y no necesita leer varias veces, entonces lo va a cargar en memoria. Entonces, si un inodo ocupa n bytes, puede haber un máximo de k bytes archivos abiertos. Entonces significa que, por ejemplo, si hay una nodo por ejemplo, si cada nodo ocupa una cantidad de espacio, obviamente, si hay un límite de memoria RAM, solamente puedo abrir esa cantidad. Y puedo aplicar esta fórmula para saber la cantidad de nodos que se encuentran en memoria. Aquí hay un ejemplo de nodo I. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un inodo, vendría siendo como la estructura o una prestación de un archivo, en el caso de, este caso creo que es Linux, tal. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modo de protección, quién es el dueño, a qué grupo pertenece, la cantidad de bloques, el largo de cada uno de los bloques. Entonces, con estos dos puedo saber el largo del archivo, el tamaño, la fecha en que fue creada, la cantidad de bloques. En este caso manejan dos niveles. Tengo los bloques directos, que son los bloques donde inmediatamente voy a tener datos. Entonces, por ejemplo, este bloque va a decir, bueno, esta información que ya contiene inmediatamente el archivo. Los bloques directos y los bloques indirectos es cuando por ejemplo, tengo una porción de, por ejemplo, él apunta como a un listado que a su vez apunta a la data. Entonces, de esa manera yo soluciono lo de que si tengo un índice muy grande y no cabe, entonces yo puedo crear como bloques indirectos en los cuales un bloque va a apuntar a uno que va a tener la lista donde se contiene la información adicional. Y de esta manera yo puedo crear más archivos más grandes en tiempo real y sin tener que crear de nuevo, sino simplemente puedo expandir el tamaño automáticamente. Entonces, fíjense, él va a tener, por ejemplo, puntero de firma, firma te va a tener datos. Entonces va a tener datos que se pueden acceder directamente y otros que son indirectamente con el fin de poder expandir o facilitar el almacenamiento del archivo. Ahora, ¿qué es un inodo? Otra vez volvemos con las caricaturas de Julia Evans. Entonces ella dice, ¿qué es un inodo y por qué debería interesarme? Bueno, resulta que, por ejemplo, la computadora se puede se quedó sin inodo, es decir, no tiene posibilidad de poder guardar más archivos. Entonces, entonces dice, esta es una historia utilizando el sistema de archivos Extension. Extension tiene versión 2, 3 y 4. Es el sistema de archivos más popular en Linux. Y utiliza una estructura de datos llamada inodo. Entonces, ¿dónde viven los inodos? Los inodos viven en un vector o en un arreglo muy grande en tu disco duro. Uno por cada archivo o directorio. Es decir, por cada directorio o archivo que ustedes tengan en su computadora, va a haber una posición en ese vector con el inodo que me va a indicar si cuál es la carpeta, cuál es el archivo que está allí. Fíjense, todos los archivos tienen un inodo. Y el inodo va a decir a quién le pertenece, cuándo fue lo que me ha cambiado, dónde se encuentran los datos en el disco duro. Los nombres de archivos no son inodos, ellos están en otro lado como tal. Ahora, ¿cómo se pueden acabar los inodos? Bueno, los inodos, por ejemplo, este vector puede tener máximo, por ejemplo, 16 millones de posiciones. Entonces, si ustedes llegan a tener, por ejemplo, más de 16 millones de archivos, va a ocurrir este problema en caso de Linux. Es decir, bueno, no tengo espacio, tiene que de alguna manera buscar un nuevo sistema de archivo, un nuevo disco, entre otras cosas. Y cada sistema de archivos tiene sus limitantes. Entonces, es importante que ustedes sepan que hay un vector con una cantidad limitada de posiciones, que es la que podemos ver aquí,
que ocupa una cantidad de bytes. Entonces, con esta limitación, lo que va a poder, me va a indicar la cantidad máxima de archivos que yo puedo tener. Por eso es que a veces cuando ustedes adquieren hosting que son supuestamente ilimitados, dice, bueno, puedes tener la cantidad de espacio que quieras. Pero de pronto, cuando quieres el plan, vas a ver que hay una cantidad limitada de archivos. Por ejemplo, en mi caso, me dice, tienes máximo 600.000 archivos. Eso significa porque ellos nada más tienen una cantidad limitada de nodos y por lo tanto, en tu servicio que pagas, vas a recurrir, vas a necesitar adaptarte a ese espacio que te dieron. Si tienes más cantidad de archivos, no vas a poder crearlos o tenerlos. Aunque vamos a ver lo que son los sistemas de archivos con bitácora, que hoy en día son casi la mayoría, o como se conoce como journal. Lo que ocurre en los journaling es que tienen como una bitácora, una agenda, donde va guardando cada actualización del sistema como una transacción. Entonces, todas las transacciones se escriben primero a la bitácora. Entonces, una transacción se compromete cuando está escrita en la bitácora, pero no está actualizada en el sistema de archivos. Entonces, las transacciones en la bitácora son escritas de manera síncrona al sistema de archivos. Y cuando se escribe en el sistema de archivos, se elimina la transacción de la bitácora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él va a tener una bitácora donde, por ejemplo, va a guardar, por ejemplo, yo voy a guardar el archivo A y lo voy a escribir allí. Entonces, él va a escribir en la bitácora, bueno, crear archivo A, guardar datos en A. Luego, cuando él va a empezar a ejecutar eso, bueno, crea el archivo A y se sincroniza con el sistema. Si una vez que lo crea y está seguro, él va a borrar del bitácora ese paso. Luego, el siguiente paso era escribir los datos. Entonces, él lo va a ejecutar y va a escribir el sistema de archivos. Si se ejecuta y se asegura que está bien el sistema de archivos, él va a borrarlo en la bitácora. ¿Qué es lo que permite eso? Que si, por ejemplo, se cae el sistema de archivos, por ejemplo, se va la luz, ocurre una falla grave en el sistema o un reinicio, entre otras cosas que se le puede ocurrir para que falle un sistema, ¿qué ocurre? Todas las transacciones están escritas todavía en la bitácora. Entonces, cuando él vuelve a entrar al sistema operativo, el sistema operativo va a detectar, epa, hay operaciones todavía en la bitácora. Entonces, él va a agarrar cada una de esas operaciones y las va a escribir al disco. Y luego sí va a seguir con el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Que de pronto no se le ha pasado, de pronto se va la luz, ven que el sistema operativo dice como que eh, restaurando la información o archivos perdidos, es porque le está agarrando la bitácora y está ejecutando esos comandos. Y de esa manera se asegura de que las cosas que le habían mandado, le escriben en el disco, estén escritas y no se vaya a perder la información. Por eso es que antes cuando se iba la luz o había algún problema de eso, hace años, muchísimos años, y era algo fatal, los discos duros hasta se dañaban y había que formatear todo. Era porque quedaban incompletos, no quedaban bien escritos. Sin embargo, en los sistemas con journaling, como tiene una bitácora, me permite resguardarme ante esas situaciones. Ya que va a tener como una bitácora con toda la operación. Si han trabajado con historias de base de datos y saben poco cómo funcionan, bueno, es exactamente lo mismo. Va a tener una bitácora de operaciones que se vacía cuando cada operación se ejecuta en el sistema de archivos. Ahora, una breve historia, simplemente. ¿Qué ocurre? A principios de los 80 se basaban en sectores, también había tabla de nodos, se utilizaban mapas de bits, recuerdo los mapas de bits que eran como una matriz de 1 y 0, para manejar el espacio libre. Y se manejaba una estructura de jerarquía de directorios. Luego entonces empezó a aparecer árboles balanceados, los primeros usos del journal. También, ¿qué ocurre? También en los 80 empezó a usarse en dirección de 32 bits, entonces permitía tener archivos mucho más grandes, archivos de hasta 40, perdón, de hasta de 4 gigabytes. Y luego la optimización de CHS permitió tener varios sistemas en un mismo disco. Antes que ocurre, nada más puede tener un solo sistema en todo el disco. Ahora empezaron, a partir de esa época, empezaron a permitir tener varios sistemas. Luego, a principios de los 80 se maximizó la concurrencia de entrada y salida. Soporte de archivos mayores a 4 gigas, ya que se manejan punteros o estructuras de datos de 32 bits. Se hizo investigaciones para mejorar la búsqueda y aparecen investigaciones de sistema de archivos con registro o logs, que permite entonces tener un log de las fallas o los errores que pueden ocurrir y de esa manera hacer depuración de la información, asegurar. Y Copy on Write, que es una tecnología, le pueden dar a clic allí, de que funciona eso. Ahora, la historia reciente aparece el soporte asíncrono, es decir, yo puedo en el background o aprovechar, por ejemplo, el núcleo secundario y todo eso para realizar operaciones de escritura en el disco. Puede transformar datos. Yo, por ejemplo, puedo guardar archivos comprimidos en el disco duro
y los descomprimo al momento de leerlos. Entonces, de esa manera ahorro espacio. Que gaste recursos en tu hoy en día probablemente no sea tan pesado, pero bueno, puedo trabajar de esa manera. Y bueno, actualizaciones de software para soportar estas nuevas características. Desde el 2000 aparece corrección transparente de errores. Ya hoy en día, por ejemplo, si hay un error en los archivos, el mismo sistema operativo lo arregla y si ya te informo, ya lo hace transparente, de forma transparente para uno. Manejo directo de dispositivo, ya directamente se comunica con el hardware como tal y ejecuta comandos a través de los drivers. Se utilizan árboles estructurados de registro, árboles balanceados para referencia de copyright, copy and write. Aquí vemos unos ejemplos de implementaciones. El FAT, que probablemente es el más popular, que es el que trae, por ejemplo, los pendrives. O sea, antes los sistemas Windows lo utilizaban, casi todo el mundo lo utilizaba porque era un sistema de archivos sencillo. FAT viene de File Allocation Table. Entonces, se tiene aquí el disco duro y es parecido. Se tiene una tabla indexada donde le dice cuál es el nombre del archivo y dónde comienza. Y entonces, por ejemplo, dice el 24. Y en el caso del 24, él va a mostrar los sectores de otro. Es decir, trabaja con un índice de esa manera. Por eso es que era muy sencillo y muy simple. El problema de FAT es que no tiene protección, o sea, no hay manera de, por ejemplo, guardar quién es el dueño del archivo, protegerlo, cuáles son los permisos. Eso no existe en FAT. Y por eso es que en el caso de Microsoft, ellos crearon un nuevo sistema de archivos llamado NTFS, New Technology File System. Fue creado para los sistemas operativos Windows NT o NT, como lo conocen, que es uno de los servidores, pero hoy en día desde Windows XP, los sistemas operativos normales de Windows también se basan en eso, en NT, tiene el mismo núcleo NT. Entonces, se tiene una master file table, una tabla principal con el registro de los archivos, una estructura. Entonces, cada uno de esos registros o de esas estructuras va a tener estos atributos. Entonces, por ejemplo, información importante, por ejemplo, el timestamp, la fecha de creación, modificación, el nombre del archivo, el descriptor de seguridad, es decir, dónde están las reglas de seguridad de ese archivo, el punto, y por último va a tener dónde está la data. Es decir, ahora fíjense que los sistemas archivos van a tener una parte para la seguridad. Y bueno, también en el caso de Unix, sí se maneja más o menos de esta forma. Se tiene el disco duro con las diferentes particiones. Entonces, cada partición tiene su bloque de arranque, la lista de inodos, o sea, un puntero donde me dice dónde está la lista de inodos, la información de los archivos y directorios o superbloques, que son bloques especiales de gran tamaño. Y bueno, de esa manera es como se trabaja. Entonces, fíjense, por ejemplo, si la tabla de nodos, pues me va a decir, por ejemplo, el número del nodo, dónde están los bloques del archivo a lo largo del disco duro y metadata, que son como los permisos. Y luego, entonces, por ejemplo, el inodo me va a decir, bueno, el número 2 está el nombre, ¿cómo se llama? Pero con el número de inodo yo puedo saber entonces en la tabla del listado de directorios cuál es el nombre. Y con el bloque de referencia de datos puedo saber entonces en qué sectores se encuentra la información de ese archivo. Si lo observan, son implementaciones parecidas. La única que esto se maneja por capas y cada capa pues tiene información que se enlaza a otro, como tal. Recordemos, el inodo me va a ir a la tabla de listado de directorios para buscar el nombre y luego en el disco duro con la tabla, la referencia o el registro de bloque de datos, él puede ir a buscar las porciones del archivo. Ahora, los sistemas de archivos virtuales, en los sistemas de archivos modernos, se pueden conseguir varios sistemas de archivos coexistiendo. Por ejemplo, yo puedo tener Station 3, Station 4, NPT, NFAT32, NFS, todos en un mismo. XFS también. Y para evitar la heterogeneidad en las llamadas al sistema, se ha implementado un metasistema de archivos llamado Virtual File System. Se crea una capa adicional para hacer las llamadas. Entonces, en el caso de muchos sistemas, en el caso por ejemplo, de Linux, él maneja un sistema de archivos virtual, BFS, que me permite que cuando yo programador tenga una abstracción de los discos. Entonces, para mí simplemente me interesa nombre de archivo, modificar, ejecutarlo, realizar operaciones sobre él. Pero no me interesa cómo está estructurado en el disco. Entonces, para eso es que existe el sistema de archivos virtuales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una aplicación y él lo que hace es llamar al sistema de archivos. Pero yo voy a llamar a la carpeta, por ejemplo, la carpeta de la base de datos. Entonces, por ejemplo, en mi computador la base de datos está particionada en XFS. Pero por ejemplo, los programas, la aplicación está en Station 4. Entonces, para una aplicación,
que utiliza el sistema de archivos virtuales, la aplicación nunca va a saber en cómo están particionados los datos, ni le interesa, ya que el sistema de archivos virtuales es el que se va a encargar de poder traducir o abstraer todas esas operaciones comunes y tanto de leerlas o escribirlas en el disco. Entonces, de esa manera puedo tener varios tipos de particiones y manejarlas del software sin ningún problema como tal. Administración del espacio del disco. Bueno, lógicamente el disco duro se divide en espacios de bloque de tamaño fijo. Son todos los tamaños de tamaño fijo. Los archivos se dividen en bloques que serán asignados a cada uno de esos espacios o bloques del disco duro. Y los archivos pueden ser o no asignados de forma contigua, es decir, puede ser uno al lado del otro o pueden estar regados a través del disco. El tamaño del bloque. ¿Qué tan grande es el tamaño de cada bloque del disco? Bueno, los bloques de tamaño grande crean grandes desperdicios de espacio en archivos pequeños, pero hace la búsqueda más rápida. Es decir, mientras menos bloques tenga, va a ser mucho más rápido de manejarla y de menos espacio, entre otras cosas. Pero se va a perder más espacio porque si yo, por ejemplo, creo bloques de 20 KB y tengo archivos de 1 KB o 2 KB, estoy perdiendo de 18 a 19 kilobytes de espacio, porque el bloque sigue siendo de 20 y se reserva esos 20 para archivo. Por eso es que a veces cuando ustedes crean de pronto un archivo en lenguaje C o en un código fuente sencillo, que si un hola main, en hola main y ya, que simplemente ocupa unos pocos bytes, cuando entran al explorador de archivo van a ver que de pronto le aparecen 4 kilobytes o 2 kilobytes. Es porque a pesar de que ese archivo sea minúsculo, en realidad el sistema le está dando todo el tamaño del bloque. Y como ese tamaño del bloque es pequeño, él va a ocupar todo ese espacio. Y los bloques de tamaño pequeño, pues bueno, solucionan este problema, pero entonces se pone más lento, porque entonces debe recorrer muchos bloques para acceder a la información. Y a su vez pues, va a ocupar más espacio en la tabla de índice. En el índice de la tabla de particiones o de archivos, y no de lists, y entonces va a ser mucho más lento el recorrido sobre esto. Entonces, parece que uno cuando formatea o hace este archivo, uno realmente estudia y trabaja a buscar un valor aproximado para eso. Casi siempre creo que por defecto es 4 kilobytes. Que siempre he visto que manejan es 2, por defecto 2 kilobytes, 4 kilobytes u 8 kilobytes de tamaño de bloque. Entonces aquí tenemos lo que le hemos dicho. A medida de que aquí vemos la utilización de espacio en el disco. Mientras más pequeño sea, pues entonces vamos a ver que se va a utilizar menos, o sea, se va a utilizar más el disco. Pero la velocidad va a ser un poco más lenta, ya que ambas están inversamente proporcionales. Mientras más se aproveche el espacio, va a ser más lento el recorrido y más velocidad. Inclusive, a pesar de que hoy en día tengamos discos duros SSD y de M2 y todas esas cosas que son súper rápidas, igual va a ser más lento en aplicar esos tamaños bloques eh, que no hacerlo, puede hacer la forma correcta. Porque a pesar de que nosotros como humanos no sintamos la diferencia en tiempo, cuando se esté trabajando, por ejemplo, en servidores o que sean, por ejemplo, 1000 procesos más o 1000 veces más rápido, más cantidad de operaciones, ahí se va a empezar a notar la diferencia. Entonces, por lo tanto, es importante conocer este tipo de cosas. Ahora, las cuotas de disco. Los sistemas multiusuarios es necesario que se haga una distribución equitativa del disco. Se pueden definir cuotas de disco entre grupos y usuarios. Yo puedo crear, por ejemplo, una aplicación Linux, o creo que inclusive en Windows, crear una cuenta y decirle al sistema de archivos, mira, para el usuario tal solo va a tener esta cantidad de espacio. Y eso se hace a través del sistema de archivos, que lo soporte. Entonces, de esa manera, pues puedo limitar el espacio de asignación de disco a cualquier usuario. Entonces, de esta manera evita que un usuario sature y monopolice este recurso de los discos. Los respaldos, recuperación de desastre. Los respaldos pueden ser definidos en esquemas completos, incrementales o diferenciales. Esquema completo significa hacer respaldo absolutamente de todo. Incremental es que se hace, por ejemplo, hoy hago un respaldo de todo. Vamos a suponer que sea una base de datos que va creciendo. Entonces, la otra semana guardo simplemente los cambios desde la semana pasada a esta semana. Si voy a incrementar simplemente los cambios, voy a guardar los cambios. La siguiente semana guardo los cambios. Entonces, me dice así, se va a incrementar porque cada semana voy a ir agregando más respaldos al respaldo original. Y cuando tengan respaldo y diferenciales, es simplemente, perdón, incrementales que voy agregando cada vez más. Y diferenciales que guardan las diferencias. Bueno,
¿Cuál es la diferencia entre el primer respaldo y el actual? Bueno, voy a guardar esa diferencia cada vez. Entonces, de esa manera puedo ir aplicándolas. Em, Recordemos que al hacer respaldo se deben tener en cuenta los permisos de usuario, las cuotas del disco, el estado del sistema de archivo, los archivos borrados lógicamente. ¿Por qué digo esto? Porque a veces la gente respalda información y no guarda, no guarda los permisos, por ejemplo. Entonces, cuando hacen la restauración, se pierden los datos, no se sabe quién es el dueño de cada archivo, entonces se pierden los esquemas de seguridad y un problema. Entonces, siempre tenemos que asegurarnos que cuando se hagan respaldos, tomar en cuenta cada una de estas cosas. Y bueno, la consistencia del sistema de archivos. Los sistemas de archivos leen, modifican y escriben en bloques. Si hay una falla en el sistema antes de escribir los cambios, se puede crearse una inconsistencia. Es decir, que falló, por ejemplo, en el bloque 3 del archivo tal, entonces no va a ser lo mismo. Se pierde la falla, el archivo no está completamente correcto. Entonces se puede tornar más escrito si las inconsistencias se presentan en bloques con nodos in. Existen herramientas que permiten verificar ese archivo desde el punto de vista de metadatos y datos. Por ejemplo, con fdisk o scandisk en el caso de Windows, usted puede entonces verificar si la data que aparece escrita en la tabla de archivos coincide con el sistema de archivos. Por ejemplo, si usted tiene una lista enlazada y de pronto hay un archivo que no se guardó, los punteros van a estar mal. Entonces, este tipo de programas va a detectar que el puntero apunta al lugar correcto, o si hay data que, por ejemplo, quedó en la bitácora o algún lugar que quedó escrito temporalmente, él lo va a ir acomodando. Y de esa manera asegurarnos de que el disco duro esté en correctas condiciones. Algunas situaciones no desean un sistema de archivos, que es lo que no queremos. Y, por ejemplo, le falta un bloque a una tabla de bloques libre y en uso. Entonces, si eso falta, entonces vamos a tener un sector del disco que no se va a utilizar. O bloque duplicado en las tablas de bloques libres. De pronto tenemos archivos duplicados exactamente y no necesariamente está perdiendo entonces espacio en el disco cuando no deberías tener data duplicada. O data duplicada en la lista de los bloques usados. De pronto tengo los usados, el mismo archivo escrito varias veces y estoy gastando espacio y dando que nuevos archivos se carguen o se puedan, sí, puedan cargarse en el sistema. Y bueno, el rendimiento. Hay que observar lo que les he dicho. A pesar de que existen tecnologías de disco duro muy rápido hoy en día, sigue siendo el dispositivo más lento del sistema si lo comparamos con el CPU o la memoria principal. Siempre. Ahora, sus componentes mecánicos requieren movimiento para ubicar la pieza de información a leer, así como también el tiempo para leer la información entre sí. Esto aplica para los discos duros mecánicos. Con los discos duros SSD no es necesario, no son mucho más rápidos, pero no piensen que en discos duros mecánicos no se usan, sobre todo para respaldo se utilizan bastante. O algunas veces, sí, más que todo hoy en día se utilizan por respaldo, ya que los costos de SSD han sido más sencillos. Y lo otro que también se utilizan es para data más larga, ya que al parecer los discos duros magnéticos o los viejos permiten almacenar data por mucho más tiempo que los SSD. Ok, como, al igual que todo parte informática, los discos duros también manejan su caché. Entonces, los bloques que se utilizan frecuentemente se almacenan en un espacio en la memoria principal, es decir, en la RAM se guarda los bloques más usados, de esa manera no tengo que ir al disco duro a leerlos, los tengo ya allí. En reemplazo de los bloques en caché se utilizan los métodos de FIFO, segunda oportunidad y el RU. Y era lo que vimos la clase la vez pasada. Y cuando se hacían unos cambios en los archivos, se hacen los cambios en la RAM. Y luego se sincroniza esa RAM con el disco en otro paso, como tal. De esa manera ahorramos tiempo de acceso al disco. Simplemente lo botamos la RAM donde todo es mucho más rápido y cuando ya no haya necesidad de escribir más o cada cierto tiempo, lo vamos escribiendo lentamente al disco. Cuando no sea necesario, de esa manera cargamos digamos, la carga al sistema operativo. Entonces va a funcionar la computadora mucho más rápido. Y esta estrategia de sincronización de escritura y sincronización del disco se llevan a cambio mediante caché de escritura inmediata. Mayor entrada-salida, los cambios se reflejan inmediatamente. Y caché de escritura diferida. Puede tardarse un poco más en escribir y tarda más, pero bueno, de esa manera, como les dije, no saturamos la escritura, los procesos de entrada y salida. Ahora, la desfragmentación de discos. En un sistema instalado, los archivos están organizados de forma continua. En la vida útil se elimina el archivo dejando huecos y archivos esparcidos por todas partes. Entonces, la desfragmentación es un proceso que se utiliza sobre todo en discos duros mecánicos, que reubica los archivos colocándolos uno tras otro en el disco, de tal forma que el cabezal no necesite tantas operaciones de búsqueda para recuperar la información.
Esto también se basa en base de datos o algunos archivos, un sistema de archivos o algunos escenarios, por así decirlo. También se ubican uno tras otro para que cuando se vayan a leer, al estar contigo, se pueden guardar todo en un mismo bloque de archivo, ya que hay discos duros que permiten leer varios bloques al mismo tiempo. Pero generalmente estos bloques suelen estar contiguos. En el caso de las SSD, están compuestos de varios chips, entonces se pueden tratar de paralelizar, hay varias estrategias, se pueden paralelizar para que entonces la información esté guardada en diferentes chips y podemos leer al mismo tiempo, o se pueden guardar todos en el mismo disco y, por ejemplo, si el sistema lo lee, pues leer varios bloques al mismo tiempo. En el caso de las nuevas computadoras Apple Silicon, hay computadoras, hay unos modelos donde tienen dos chips de almacenamiento en vez de uno. Entonces, los dos de almacenamiento lo que hace es guardar una parte en uno y una parte en otro. Entonces, cuando se van a leer, él los puede leer en paralelo y de esa manera leer la velocidad mucho más rápida. De hecho, perdón, de hecho hay las Mac creo que son la mayor diferencia de la Mac Mini y las demás computadoras de Apple. Pero las Mac Mini no, las MacBook Air. Porque las MacBook Air traen un solo chip de disco. Mientras que el resto de las computadoras como las Mac Mini, la iMac, las MacBook Pro, traen dos chips. Entonces la lectura es mucho más rápida porque puede leer más información y se suele, digamos, colocar de forma contigua para que la lectura también sea contigua y rápida. Y bueno, en los anexos aquí tenemos los descriptores de archivos. Los sistemas Unix utilizan números enteros para almacenar los archivos abiertos. Entonces, por ejemplo, cuando un proceso dice, bueno, abre el archivo pepito.txt, se le dice, bueno, este es el archivo número 7. En este caso, el inodo sería el 7. Realmente los inodos son números muy, muy grandes, ya que tiene que ser un número por cada archivo que se ha creado. Y estos números se llaman descriptores de archivo. Bueno, si usted utiliza el comando lsof, que lista los archivos, te va a mostrar los procesos de un archivo que se abre. Entonces aquí podemos hacer un ejemplo rápido. Aquí tengo una terminal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver procesos abiertos. En este caso tenemos varios procesos. Vamos a ver, por ejemplo, el proceso que es el de Firefox. Vamos aquí el 18.4.1. Le damos el SO y le damos la P del proceso 1848. Y cuando vemos, fíjense, me está mostrando todos los archivos que él está abriendo en memoria. Entonces, muchos de ellos son, por ejemplo, un contenedor de plugins. Entonces, hay un archivo que se encarga de los plugins. Está bajando archivos del core, del núcleo, tiene un archivo de ecu.dat. ECU es una librería, fíjense, como él va guardando varios archivos que utiliza el navegador como tal dentro de sí. Si ustedes hacen, por ejemplo, este experimento con archivos de sus programas cuando están leyendo, van a poder observar allí. Fíjense que, por ejemplo, me está mostrando este archivo, el Times. Como las láminas están usando el Times, la tipografía Times, entonces él está cargando inclusive la fuente dentro del sistema de archivos, la tipografía para poder cargarle memoria y poder mostrar eso. Está guardando, por ejemplo, información de la zona horaria como tal. Fíjense, podemos inclusive hacer un análisis de cómo funciona un navegador en base a los archivos que están abiertos como tal. Y estos IPC son para archivos para Inter-Process Communication, que es para comunicarse entre los diferentes hilos del sistema operativo. Entonces, los descriptores de archivo eh, pueden referirse a archivos en el disco, las tuberías que ustedes hicieron en el segundo parcial, en el segundo corte, en la unidad 2. Esos pipes también es un inodo. Pueden ser los sockets, cuando se hacen sockets de conexión en el sistema, terminales, pues las terminales son, también en el caso de Linux se manejan como archivos, donde yo puedo escribir y eso es lo que ustedes van a ver en pantalla. Los dispositivos, por ejemplo, cada dispositivo puede tener un inodo para hacer la representación en el sistema de archivos. Entonces es importante saber que no todo en Unix es un archivo, pero muchas cosas sí lo son. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees un archivo, una tubería o una conexión de red, tú estás haciendo eso a través de un descriptor de archivo. Em, por ejemplo, aquí vamos a ver cómo un código de Python funciona bajo capó. Entonces, por ejemplo, cuando se abren en Python, open un archivo TXT y van leyendo las líneas, el por lo que hace le dice es, el proceso de Python le dice al sistema operativo, mira, abre el archivo TXT. Se dice, ok,
El descriptor de archivo es 4. Bueno, le da entonces el archivo número 4. Ok, aquí están los contenidos. Y le da el contenido de la información. Y casi siempre cada proceso tiene tres tipos de, eh, tres descriptores de archivo por defecto. STDIN, que es el Standard Input, que es la entrada por defecto. En muchos casos suele ser el teclado. El Standard Out, que es la salida por defecto, que en este caso sería el monitor o muchas veces los monitores. Y el Standard Error, que es donde se van a colocar todos los errores del sistema para que luego el sistema operativo o alguien administrador pueda trabajar con ellos. Y entonces podemos ver los comandos, por ejemplo, bueno, lea del stdin significa, bueno, lea del descriptor, del archivo descriptor 0. Entonces, recordemos, stdin es el 0, el out es el 1 y el 2 es el de los errores. Y bueno, eso es un resumen de lo que son los descriptores de archivos. En las láminas van a encontrar una conferencia en inglés que se llama Linux File System, Where Did They Come From? Es una charla realizada en el LinuxConf del 2014 sobre sistemas de archivos. A pesar de ser una charla vieja, es totalmente, no, me disculpen. Ok, a pesar de ser una charla vieja, es una charla recomendada porque la información todavía sigue siendo actual y habla sobre mucho, sobre toda la historia de los archivos y cuáles son. Así que si quieren indagar un poco más sobre el tema, esta conferencia es lo que les recomiendo a ustedes. Y bueno, si tienen alguna duda o pregunta, no duden en hacerlas por Telegram, en el chat. Y bueno, espero que les guste la clase. Cualquier duda o pregunta, pueden hacer. Hasta luego.